Bienvenidos, familia. Hoy hablaremos de cómo un artista pudo desafiar las convenciones de su tiempo y crear un universo propio. En el vídeo de hoy vamos a explorar la obra de William Blake y su icónica imagen. Descubriremos su visión radical y mística que sigue impactando al mundo. Comenzamos. Aunque William Blake pertenecía a la era del romanticismo, se distingue de sus contemporáneos por su estilo único tanto en la poesía como en el arte visual. No solo creó su propia forma de arte gráfico que combina imágenes poderosas con poesía conmovedora, sino que también forjó una visión filosófica propia y desarrolló un sistema cosmológico original de dioses y espíritus. Estos elementos eran la manera en que Blake expresaba sus ideas sobre el amor, la libertad, la naturaleza y lo divino. Desde su niñez, Blake experimentó visiones de ángeles, dioses y demonios, visiones que no solo inspiraron su trabajo, sino que también lo guiaron en su vida cotidiana. Esto plantea una pregunta que se hizo por primera vez hace 2 siglos y que sigue vigente hoy en día. ¿Era Blake un artista, un genio, un místico o un loco? Probablemente era una combinación de todos estos aspectos. Nacido en Soho, Londres, en 1757, Blake creció en una familia de disidentes religiosos de clase trabajadora, con fuertes creencias no conformistas. A pesar de su rechazo a las instituciones religiosas convencionales, la Biblia tuvo una influencia significativa en su desarrollo, tanto en su pensamiento como en sus creaciones artísticas. A los 8 años, Blake tuvo su primera visión. Vio un árbol lleno de ángeles mientras caminaba por Peckham Rye, en Londres. Su padre inicialmente pensó castigarlo por lo que creía era una mentira, pero su madre intercedió. Este evento fue solo el comienzo de una serie de experiencias visionarias que marcaron la vida de Blake, sirviendo de inspiración para muchas de sus obras. Desde temprana edad, Blake mostró un talento excepcional para el arte. En lugar de asistir a una escuela regular, sus padres lo enviaron a una escuela de dibujo de Henry Parr, en Londres, cuando tenía solo 10 años. A pesar de su talento, el camino hacia el arte profesional no era común para alguien de su trasfondo social, y a los 14 años comenzó un aprendizaje como impresor. Después de 7 años de formación técnica, se convirtió en grabador profesional. Uno de los ejemplos más notables del estilo único de William Blake es su obra titulada El anciano de los días. Esta imagen sirvió como portada de uno de sus libros proféticos llamado Europa, una profecía. En estos libros, Blake construyó su propio universo mitológico, lleno de dioses y diosas, que reflejaban sus creencias personales y su visión del mundo. Para Blake, crear un sistema de creencias propio era esencial, ya que rechazaba la idea de ser esclavo de las ideologías ajenas. Mezclaba la filosofía cristiana y la poesía épica de la Biblia del rey Jacobo con sus propias visiones espirituales y sus ideas políticas revolucionarias. Entre las numerosas deidades que Blake creó para su mitología, una de las más reconocidas es Uritzen, el personaje central de El anciano de los días. Uritzen representa una versión del dios patriarcal judeo-cristiano, pero con un toque característico de Blake. Es un anciano de barba blanca que simboliza la razón restringida y la represión política. Su nombre, un juego de palabras con Your Reason, tu razón, refleja la crítica de Blake hacia una mentalidad que limita la libertad y la creatividad. En el primer libro de Uritzen, una de las llamadas Biblias del infierno de Blake, se narra una versión subversiva del Génesis, donde Uritzen es el creador que introduce el orden, la razón y la estructura, pero también la opresión y el control. Este gran hombre no solo creó figuras divinas que simbolizan la represión, como Uritzen, sino que también introdujo personajes que representaban la resistencia y la rebeldía. Uno de estos personajes es Orc, el espíritu de la revuelta, quien busca romper las normas y restricciones impuestas por Uritzen.
Orc es el símbolo del espíritu revolucionario que Blake veía en movimientos como la Revolución Americana, que es un espíritu que desafía la autoridad y la lucha por la libertad. El Anciano de los Días fue una obra especialmente importante para Blake, quien dedicó mucho tiempo a experimentar con colores, tonalidades y diluciones de tintas, acuarelas para perfeccionar su creación. Esta imagen no solo representa a Uritzen, sino también la idea de Blake sobre los peligros de la racionalidad y el dogma sin flexibilidad. Además de su influencia bíblica, la inspiración de Blake para El Anciano de los Días provino de una visión personal. Blake relató haber visto a Uritzen flotando sobre la escalera de su casa en el sur de Londres. Esta experiencia visionaria, combinada con su rechazo a la racionalidad estricta y su admiración por artistas del Renacimiento como Miguel Ángel, se refleja en la musculatura heroica y las posturas dramáticas de sus figuras. El uso de líneas simples y fondos simplificados resalta aún más la fuerza visual de la obra. Blake era profundamente crítico de la ciencia y la racionalidad deshumanizante. Esta actitud se refleja en la figura de Uritzen, cuya humanidad parece desvanecerse mientras el compás, símbolo de la ciencia y el control, se fusiona con sus dedos. El dios está tan absorto en su tarea de medir y crear orden que da la espalda a la vitalidad del universo, simbolizado por la calidez y la luz que brillan detrás de él. El ideal romántico defendido a capa y espada por Blake era la libertad de todas las formas de tiranía. Este deseo de emancipación se reflejaba no solo en su arte y poesía, sino también en su vida personal y en su forma de trabajar. A diferencia de muchos artistas de su tiempo, Blake optó por autopublicar sus obras, lo que le permitía una independencia creativa que no estaba sujeta a la censura ni al control de editores o mecenas. Esta decisión le dio la libertad de explorar y expresar sus ideas más radicales sin restricciones. Por otra parte, perfeccionó una técnica innovadora conocida como impresión iluminada, un proceso de grabado e impresión que fusionaba texto e imagen en una sola plancha de cobre. A diferencia de otros impresores que utilizaban planchas separadas para las ilustraciones y el texto, Blake integraba ambos elementos en una sola placa, creando un objeto de arte completo y cohesivo. Esta técnica no solo era una expresión de su habilidad técnica y artística, sino también un reflejo de su visión filosófica, donde la imagen y la palabra se entrelazaban para transmitir un mensaje profundo. Este proceso fue inspirado, según Blake, por una visión de su hermano menor, Robert, quien murió de tuberculosis a los 25 años. En su momento, Blake afirmó haber visto el espíritu de Robert ascendiendo hacia el techo, aplaudiendo de alegría. Poco después, Robert apareció en un sueño y le reveló a Blake el secreto de la impresión iluminada. Esta revelación mística se convirtió en un punto crucial en la carrera artística de Blake, permitiéndole producir sus obras sin la necesidad de depender de otros. A pesar de ser un total desconocido para muchos, su legado resurgió gracias a movimientos artísticos posteriores como la Hermandad Prerrafaelita. La obra de William Blake nos enseña que la verdadera libertad creativa surge cuando nos atrevemos a romper las cadenas de lo convencional. Su arte y poesía nos invitan a pensar más allá de lo visible. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita, comentar si te gustó el vídeo y compartirlo. ¡Hasta la próxima!